¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Bueno, si nos han seguido en las últimas semanas habrán comprobado que en este programa hemos analizado diferentes cifras que tenían que ver con el desempleo en la comarca de Ferrol, también con las ayudas económicas de diferentes administraciones para impulsar esta zona de Galicia, o también cifras que tenían que ver con los presupuestos que concellos, como por ejemplo el de Ferrol o el de Narón, han elaborado para este año 2015, del cual ya hemos recorrido una parte. Bueno, pues como decimos, son cifras, pero esta noche les vamos a hablar de personas, en especial de aquellas personas que más se han sentido golpeadas por la situación de crisis económicas que, como a Ferrol, también ha llegado a muchos otros lugares. Analizaremos pues la situación general en la que se encuentra la sociedad en Ferrolterra e intentaremos indagar en las causas que la han llevado a estar como está. Y partiendo de esta primera imagen, de esta primera fotografía, conoceremos el gran trabajo que realizan diferentes organizaciones o entidades sociales, cuya principal finalidad es hacer el camino lo más agradable posible a esos ciudadanos en su día a día. Se trata de organizaciones que conocen muy de cerca esa complicada realidad que les ha tocado vivir a una parte importante de la población, una población que puede responder a características y perfiles muy diferentes si pensamos en aspectos como la edad o la nacionalidad, aunque, como se suele decir, en cada persona es un mundo, ¿no? Y además de hablar de este intenso trabajo que realizan estas entidades, también pondremos sobre la mesa de debate la posibilidad de la cooperación entre ellas, ¿no? De forma que se cumpla esa frase tan conocida de la unión hace la fuerza. Y tampoco hay que obviar, lógicamente, a las administraciones públicas, cuyo papel también puede resultar fundamental en la lucha contra la desigualdad social y a favor de un estado de bienestar más extenso quizás que el que gozamos actualmente, ¿no? Y no nos olvidaremos esta noche tampoco de personas que, bueno, quizás no sean tan conocidas, pero que resultan imprescindibles para que la labor de las organizaciones sociales se lleve a efecto, ¿no? Nos referimos a los voluntarios. De ellos también hablaremos aquí hoy en el debate de los jueves. Y ya para terminar, calibraremos también el nivel en el que se encuentran las donaciones desinteresadas que tanto ciudadanos como empresas u otras organizaciones pues realizan a las entidades sociales para que éstas puedan llegar a cumplir sus objetivos, ¿no? Fundamental también esta pata de la sociedad, esas donaciones. Bueno, y ya sin más, les presentamos a nuestros invitados de esta noche, que son el presidente de la Cocina Económica de Ferrol, Antonio Tostado. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Una vez Gracias. más. También nos acompaña en esta ocasión el representante de la asociación Arraigo, David Vivar. David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña en la mesa la directora de Cáritas Diocesana Mondoñedo Ferrol, Josefina Revés. ¿Qué tal, Fina? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, y hablando de invitados, también ustedes que están ahí en sus casas se pueden considerar invitados en esta mesa. Ya saben que en la segunda parte del debate, alrededor de las 10:15, 10:20 de la noche, abriremos la línea telefónica para que puedan intervenir. El teléfono es el de siempre, ese 981 36 99 13. Luego lo verán impresionado en sus televisores después de una pequeña pausa. Pero les decíamos que queríamos un poco empezar haciendo esa fotografía, esa imagen, ¿no? De cómo, en qué situación se encuentra ahora mismo la sociedad en la comarca de Ferrol, ¿no? Y vamos a empezar a preguntarle por al presidente de la Cocina Económica. Bueno, Antonio, en líneas generales, ¿cómo ves la situación ahora mismo, ¿no? De la comarca de Ferrol? Bueno, pues es una situación, como todos sabemos, bastante complicada, ¿no? Es decir, tanto por la situación de crisis general que vive el país, como esa situación, ¿no?, especialmente delicada que sufre nuestra comarca desde hace muchos años más, ¿no?, con el que tiene que ver, bueno, pues con el bajón en la actividad naval en muchos sectores, ¿no?, porque también se perdieron muchos puestos de trabajo en su día en la marina mercante,
también había más presencia, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, era una ciudad más viva, y los sectores productivos de la zona, ¿no?, agricultura y pesca. Y bueno, es una situación compleja desde hace años, en que desde luego con el inicio de esta crisis vimos cómo se disparaba, ¿no?, la demanda para el servicio que nosotros ofrecemos, ¿no?, que es el servicio de comedor, de alimentación para las personas, y se ha llegado a multiplicar por 4. Estamos con unos altísimos niveles de demanda, prácticamente a plena ocupación. ¿En qué año notáis, ¿no?, ese disparo de la demanda? Pues un poco antes ya de entrar nosotros, luego revisando datos, ¿no? Nosotros llevamos 6 años en la cocina económica, entramos en el 2009 y ya desde el 2008 se vio que empezó a crecer. Estamos hablando de una entidad que atendía a unas 75-80 personas diarias al mediodía, ofrecía un único servicio en aquel momento. Estamos hablando del año 2008. Y ahora mismo atiende solo en comedor a 120 personas, más otras 110 que serán ampliadas en domicilios, y unas 60 en las cenas. Ahora mismo ofrecemos algo más de 303 raciones de media diarias. Y os habéis tenido que adaptar casi a la fuerza y sobre la marcha. Sí, ¿no? sobre la marcha. Además, quizá la peculiaridad, ¿no?, que tiene el comedor social es que es una necesidad no solo básica, ¿no?, sino además inmediata. La gente no puede esperar. Ha habido que ir ampliando instalaciones. Nos ha obligado estos años, como mucha gente sabrá, pues a hacer sucesivas obras, reformas, adquisición de equipos, ¿no?, que culminaron el año pasado con la adquisición y puesta en funcionamiento de un almacén de víveres. Pues sin duda una situación bastante clara, ¿no?, la que se vive. Bueno, David, desde Arraigo, coméntame un poco cómo veis vosotros la situación actual de la asociación en la comarca de Ferrol, ¿no? La situación actual es la que comentaba Antonio ahora mismo. La percepción de Arraigo es un poco diferente, porque Arraigo ya nace en esa situación de crisis, tiene 2 años. Sí. Entonces el nivel de atención que llevamos haciendo desde el principio es muy amplio. Evidentemente fue evolucionando a medida que la entidad se da a conocer, que tenemos más voluntarios, que disponemos de más recursos, pero sí que es verdad que cada día atendemos a más gente, ya lo tenemos dicho muchas veces, y a veces se nos escapa un poco de las manos el volumen de usuarios al que atendemos, y que las necesidades van creciendo día a día. Bueno, además vuestro trabajo, David, fue reconocido, ¿no?, hace poco por el Concello de Ferrol, ¿no? También eso, en que sois jóvenes, os impulsa, ¿no?, me imagino. Sí, en el mes de septiembre ganamos el Premio Solidario del Concello de Ferrol con el punto de encuentro, con nuestro proyecto. Y sí, la verdad que es un impulso tanto económico, porque ayuda a poder seguir con la labor que estamos haciendo, como un impulso a nivel de moral, porque vemos que el trabajo que realizamos cada día todos los voluntarios, pues va por buen camino, y que es reconocido, porque realmente hacemos algo importante por la sociedad de Ferrol. Bueno, no tan joven, lógicamente ya es Cáritas, ¿no? En fin, Cáritas ya lleva pues una larguísima trayectoria. ¿Y vosotros qué percepción tenéis de cómo está ahora mismo la sociedad en la comarca de Ferrol, ¿no? Lo que decimos todos, o sea, la situación de la comarca de Ferrol es la que es. Lo que antes ocupaba, o sea, al tener pues tanto Astano como Bazán, como Marina, es que todo esto llenaba la población, y lo comentábamos antes de entrar, ¿no?, de que había una viveza que hoy en día no la puedes ver. Tú paseas por la calle Real, siempre fue una calle donde estabas la gente paseando, había comercios, la gente entraba y salía. La mayoría están cerrados. Quiero decir, esto es una realidad que se puede constatar porque lo ves. Y después, cuando vienen a los servicios de Cáritas en los desayunos y merienda, pues si antes se daban 50, estamos dando entre 80, 90 y 100 según el día, porque no siempre son los mismos datos. Por lo tanto, la situación está mal, pero esperando de que si por fin en Ferrol se crean estos puestos de trabajo que se han prometido, yo creo que podrá ser un poco la forma de un despegue a que las cosas se vayan volviendo otra vez un poco, aunque sean mínimas, pero algunas serán, ¿no? Que ahí es donde ya entraríamos, luego hablaremos del papel de las administraciones públicas, ¿no?, por que eso. es importante, ¿no?
Bueno, antes apuntabas, Antonio, algunas causas, ¿no? Entrando en el terreno de las causas, ¿cuáles crees que son, ¿no?, las que han llevado pues a la situación que describías antes, ¿no?, de la sociedad en la comarca de Ferrol? Bueno, pues yo creo que, en fin, que una situación, ¿no?, de una larga crisis sectorial, ¿no?, que llevamos padeciendo aquí, que ya venía provocando desde hace más de 30 años una pérdida constante de población, ¿no? Quien no tiene amigos, muchos compañeros de estudios, de juergas, ¿verdad?, pues que están trabajando fuera o buscando trabajo fuera, desde luego, de nuestra ciudad, en otros puntos de Galicia o de España, o incluso en el extranjero. Y a todo esto, pues, la crisis, ¿no?, que empezó en el año 2007, 2008, y que aquí empezó a notarse, pues, a partir de ahí, en el año 2008, con una mayor afluencia, una mayor demanda, por un lado, de las personas que venían al comedor, y también lo que vimos en su momento, ¿no?, como lo que entonces era, pues, una especie de servicio muy puntual, ¿no?, que era la entrega para familias, para domicilio, pues pasaba de 10 o 12 casos, ¿no?, 10 o 12 raciones que se servían, pues pasamos de repente a tener una demanda solo en el concello de Ferrol de cerca de 90, ¿no? Ya en el año 2009 tuvimos que hacer ya un convenio, ¿no?, específico, ¿no?, para, bueno, pues para clarificar un poquito, ¿no?, cuál era la parte de cada uno, esas responsabilidades, pero lo que es cierto es que sí, es decir, que se ha disparado mucho, y eso que nosotros hemos dado los datos, ¿no?, arrojado los datos, que de estos usuarios que tenemos, solo el 15% es población extranjera, población inmigrante. Y eso también viene dado porque Ferrol no es una ciudad que pueda acoger, precisamente, o sea, porque falta, es decir, una zona tan deprimida nunca atrae, ¿no? Sí. Pero dentro de esa escasa población inmigrante, pues claro, hay que recordar que es un colectivo especialmente vulnerable. Aquí muchas familias están evitando que la gente necesite acudir a instituciones como las nuestras, porque ayudan los padres, ayudan los abuelos, ¿no?, con sus pensiones, pero que en el caso de la población de fuera no tienen esa posibilidad. Bueno, hablando de las cosas, David, para ti, ¿cuáles crees que han sido las cosas de esta imagen que antes nos describías, ¿no?, de cómo está la situación social? Pues lo que venía diciendo Antonio, evidentemente Ferrol siempre fue una ciudad que vivió del sector naval en gran medida. Con la caída del sector naval van detrás otras muchas caídas de subcontratas, de compañías, de muchísimas empresas. Todos en Ferrol, si no somos en nuestra familia, es en la familia de al lado, tenemos a alguien que vivía de este sector, y esa es una de las causas. Evidentemente la situación de crisis que hay a nivel español, a nivel europeo, afecta a una ciudad como Ferrol, una ciudad que además tiene un envejecimiento de la población bastante continuado, al igual que el resto de España, pues somos una ciudad donde cada vez hay más gente mayor y la gente joven, por necesidad, tiene que acabar yéndose fuera a estudiar, a trabajar, a hacer lo que pueda. Evidentemente esa es la pérdida para una ciudad, porque no se van a generar puestos de empleo. Bueno, y Fina, vosotros, lógicamente, con la trayectoria que lleváis, no sé si detectáis las mismas causas o creéis que hay más, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Las causas yo creo que son las mismas. Lo único que pasa es que nosotros tenemos una población más o menos mayor, porque son gente transeúnte, que para en Ferrol porque va de una ciudad a otra y bueno, pues están aquí. Hay gente que después se van asentando y acomodando en Ferrol porque les gusta, porque dicen que es una ciudad tranquila, pero esto es uno de los motivos por los que también te das cuenta de la población mayor que queda más solitaria, ¿no? Y después a nivel parroquial, porque nosotros atendemos a la gente a nivel de las parroquias están acusando esto, porque un dato que hoy pregunté, pues por traerlo aquí, sí. Si la UPA del Ensanche atiende más de 500 familias, donde era una zona que gracias a Dios siempre fue privilegiada, esto nos quiere decir en la situación que nos encontramos, ¿no? Las parroquias lo viven y como yo decía, y no se borra gente, me decía, mira, si se borra,
a los 2 días ya tenemos 2 o 3 más. O sea que es fluctuante, pero no, está la situación es como es, verdaderamente es un momento difícil también para las familias, porque si no hay uno, hay 2 miembros en la familia que están en paro y que tienen que de esto hay mucha gente que, por ejemplo, no quieren que se sepa que ellos ni están en paro ni que tienen sus necesidades, porque yo entiendo que la persona que es de Ferrol de toda la vida le duele mucho el que, por ejemplo, tú puedas, que la gente se entere, porque son gente conocida y esto así. Yo en este sentido es lo que más siento, ¿no? Porque todos nos puede pasar y como decía David, o el que no le tiene más cercano lo tiene más lejano, pero siempre tenemos algún miembro que sabes que está en paro, ¿no? Y entonces yo creo que esto es doloroso para mí, ¿eh? Y quieren preservar a veces esas personas su intimidad, ¿no? Claro. Cuando cambia su situación... Sí. Claro, estas son situaciones que a veces cuando nos quieren pedir datos, nosotros no podemos darlo, primero por la ley de protección de datos, pero además porque yo creo que debemos ser muy respetuosos con cada caso. Y entonces lo sientes porque a lo mejor evitas una ayuda mayor o lo que sea, pero para mí lo primero son las familias de las personas. Entonces a nivel nosotros todo lo que podemos lo hacemos, pero siempre respetando lo que nos han dicho o lo que nos piden. Bueno, y hablando de herramientas, ¿no? Antes comentábamos que lógicamente el trabajo que hacéis vosotros desde las asociaciones y vuestros compañeros es impresionante. Vamos un poco a empezar también a recordar, ¿no?, lo que se hace. Por ejemplo, Antonio, desde la cocina económica, que también vuestra trayectoria es larga en el tiempo, ¿no? Coméntanos un poco bueno, cómo ha sido vuestra evolución en el servicio a la sociedad, a los más necesitados y bueno, y hoy en día lo que ofrecéis, ¿no? Pues la evolución de la cocina económica desde, bueno, que tiene bastante, se fundó en 1891, unos pocos años después que en Coruña, y bueno, ha tenido es decir, bueno, es una institución, ¿no?, que nace en su momento con un carácter vanguardista, ¿no?, porque Ferrol pues tuvo eso, ¿no?, que siempre ha tenido esa vocación, ¿no?, de vanguardia, ¿no?, incluso en su arquitectura, ¿no? Bueno, pues esta institución se abre, ¿no?, como un comedor social, lógicamente, pues ha tenido la evolución, ¿no?, que acompañó a esos tiempos que han sido difíciles. Yo recuerdo haber leído la memoria del año 1937, cuando empezó la Guerra Civil, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no?, que lo que dicen, bueno, se nota, ¿no?, leyéndolo, se nota la preocupación, ¿no?, que estaba en quienes la escribieron. Hablaban que entonces que habían tenido la suerte de tener una cuenta creo que en el Banco Pastor de La Coruña, ¿no? Decían algo así, y que fue una situación trágica como la que siguió en los años siguientes, ¿no?, de la posguerra, muy difícil. Por una parte te da un poco de ánimo, ¿no?, decir, bueno, mira, ha habido cosas peores, ¿no?, y al final han salido, de todo se sale, ¿no? Y la verdad es que nosotros, desde que estamos en estos últimos años, sí que hemos tenido que hacer una ampliación de servicios, ¿no? Una ampliación en los horarios, ¿no?, porque no había capacidad, nuestro comedor solo tenía capacidad para 76 personas, ¿no?, y no había tiempo, tampoco habríamos 40 minutos, así que pasamos a una apertura mayor para que se pudiesen atender 2 turnos de comida y previamente se entregara a casi tantos, ¿no?, como los que van al comedor, se le entregará las mismas raciones y otros víveres para que llevaran a domicilio. Posteriormente ampliamos el servicio, la apertura en domingos y festivos, ¿no?, porque claro, estamos hablando de mucha gente, de muchas familias a la hora de hacer repartos, de hacer entregas, ¿no?, sobre todo cuando te coincidía pues un puente, ¿no?, o fechas así que la gente no podía estar con bolsas para 2 o incluso 3 días, ¿no?, bolsas de plástico con bocadillos o así. Y por fin, hace unos años también, pues abrimos para las cenas, ¿no?, que las tenemos excepto los sábados, que entregamos bolsa, es el único día para conciliar horarios laborales, pues tenemos esas cenas para que esa gente que viene en una ciudad, bueno, que tenemos aquí un invierno bastante largo, ¿verdad?, sí,
pues que pueda sentarse y comer caliente, y además adecuar los menús, ¿no? Es decir, tenemos gente que viene durante mucho tiempo, pues esta es una crisis muy larga, es una carrera de fondo, ¿verdad? Y en la alimentación es muy importante, ¿no? Procurar una alimentación adecuada, ¿no? Que sea lo máximo equilibrada posible, especialmente para los más de 60 menores que llevan la comida, no acuden al comedor, pero sí llevan la comida para su casa. Esos niños están creciendo, están teniendo una parte de su vida como usuarios de la cocina económica, y necesitamos pues que por ejemplo, alimentos como la verdura, como la fruta, no, que no les falte, es decir, que tengan una dieta muy adecuada. O gente mayor también que tiene muchas limitaciones, ¿no? Digamos que habéis evolucionado hasta llegar a un punto que el servicio que ofrecéis, Antonio, puede denominarse completo ya, ¿no? Porque, sí. Es decir, habéis crecido hasta, yo creo que... Excepto los desayunos para usuarios de comedor, lo hacen nuestros compañeros de Cáritas, dan un desayuno en su comedor que tienen ellos. A nosotros era algo que nos resultaba imposible, no por medios, sino por tiempo, nos empantanaría todo el trabajo. O sea, llegamos muy justos para que a las 12:10 podamos tener esos cerca de 250 menús, ¿no?, que ofrecemos diariamente. Sin duda esa complementación la hablaremos después, ¿no?, entre las asociaciones sociales, que es importante. Y bueno, repasamos la historia de la cocina económica, la historia de Arraigo, como bien decías, David, es algo más corta, pero también habéis ido creciendo, ¿no?, desde que habéis nacido, ¿no? Sí, Arraigo es como el hermano pequeño de los que estamos aquí. Llevamos 2 años, un poquito más de 2 años, hicimos en septiembre. Pero bueno, la evolución en 2 años fue impresionante. Empezó con un grupo de personas que venían de entidades como Cáritas y como la Cocina Económica, que habían sido voluntarios, con una mesa de camping, reuniéndose en Canido, en una plaza, y repartiendo café caliente y bocadillos a gente que lo necesitaba. Cuando te das cuenta, sin saber muy bien cómo, te ves metido en una vorágine de cada vez más usuarios, cada vez más demanda. Erguete nos cede un local en Catabois, al lado del Juan de Lángara, y en febrero del año 2014 cogimos el local en la calle Belsón, en el que hicimos 1 año precisamente esta semana, y ahí es cuando ya empieza a desbordarse un poco todo. Antes teníamos un proyecto que ahora de momento dejamos de hacerlo, porque evidentemente las necesidades de las entidades van cambiando y sería un error quedarte en un proyecto que triunfa en un determinado momento. Entonces vamos pues atendiendo las necesidades que se nos piden. Empezamos repartiendo también la noche de los miércoles por los cajeros, por casas de gente que lo necesitaba, haciendo rutas por las calles a partir de las 10 de la noche, pues repartiendo eso, comida caliente y bocadillos. Al mismo tiempo los lunes, que con ese proyecto sí que continuamos, damos una bolsa con productos de higiene y de alimentación a los usuarios, adaptadas a sus características. La gente que puede cocinar y que tiene un sitio para hacerlo, pues lleva un tipo de alimentos, y luego la gente que vive en la calle, que no tiene un domicilio, pues se centra más en latas de conservas, en productos de higiene, en cosas que pueden comer sin que necesiten una preparación. Y luego a mayores tenemos el punto de encuentro, que es como nuestro proyecto estrella, como quien dice, por lo que más se nos conoce y donde más gente recibimos, que es pues la apertura de un centro social en Ferrol, para que la gente que no tenía una rutina habitual o normal, por decirlo de alguna manera, que pasaba mucho tiempo pues en la calle y en el tiempo entre los desayunos de Cáritas y cuando iban a comer a la Cocina Económica, pues abrimos un centro donde tenemos pues acceso a internet con ordenadores, les ayudamos a hacer cualquier tipo de trámite. Tenemos pues un señor que ahora les da clase de informática en el Ateneo, que vino de voluntario a hacerlo. Hacemos talleres donde ellos hacen artesanía que vendemos para poder financiarnos. Jugamos a las cartas, hablamos sin más. Y es un sitio donde tomas un café, pues como una especie de bar, pero es nuestro centro social para que todo el mundo esté a gusto. ¿Se puede decir, David, que es allí donde concentráis vuestra actividad completa? En ese Sí, local, el punto de encuentro está abierto todos los días, como te decía. El proyecto de los cajeros, como le llamábamos nosotros, sí, un café en la Rúa. Sí. Con la apertura del local, pues como que la gente nos decía, pues no vengáis por la noche, nos acercamos al local y cogemos la comida. No hace falta y dado pues los recursos que tiene Arraigo, que son limitados, y el esfuerzo que supone para todos los voluntarios sacarlo adelante, pues decidimos parar de momento con el proyecto de un café en la Rúa. Entonces ahora los usuarios son los que se acercan al local, que también es una manera de atraerlos y de fomentar pues que se relacionen con compañeros, de que participen en talleres y de que tengan una rutina un poco más
saludable, digamos, de alguna manera. Bueno, me decías esa velocidad meteórica, sin duda, porque en 2 años escasos, digamos que habéis conocido un montón de personas en esa situación. Yo no sé si os sorprendió o esperabais esa respuesta, ¿no? Esa imagen, ¿no? Sorprende todos los días. Yo creo que no hay día que no lleguemos al local y vemos la cola de gente esperando. Imagino que en la cocina o en Cáritas pasará igual, que te sorprenda. Así que diga, ¿cómo puede ser que a día de hoy pues sigamos teniendo esta cantidad de gente? En el fondo es una pena en cierta manera, porque ojalá que no tuviéramos que existir ninguna de las entidades que estuviéramos aquí, porque eso querría decir que la situación de toda esta gente sería buena y no necesitaría de esta ayuda o de este tipo de prestación que hacemos de las entidades. Sorprende mucho, pero bueno, mientras la situación siga igual, pues tendremos que estar aquí luchando e intentando ayudar a quien podamos. Pues sin duda el esfuerzo es grande, y si hablamos de esfuerzos grandes, Fina, bueno, desde Cáritas Diocesana Mondonio de Ferrol, los servicios son variados e importantes, ¿no? Sí, nosotros al principio, también cuando la cocina económica no abría, bueno, nosotros abrimos de lunes a sábado hasta el mediodía, y mañana y tarde. Entonces, cuando la cocina económica no daba Navidad y las fiestas principales, Año Nuevo, se les hacía allí en Cáritas la comida, se les daba regalos y esto así, más que nada porque celebraran igual que celebrábamos nosotros en nuestras casas, ¿no? Entonces, al ver que la cocina económica ya servía sábados y domingos, pues nosotros nos retiramos, solo damos los desayunos y las meriendas por las tardes. Entonces también tenemos un centro en donde pueden leer el periódico, pueden mirar revistas, pueden jugar al parchís, a cartas o lo que quieran, y tienen un televisor. Hay gente que prefiere el televisor, otros prefieren jugar pues a lo que quieran ellos y todo esto, ¿no? Y ellos entonces llegan a las 8 de la mañana, porque también tenemos el servicio de duchas. Entonces cada día hay 15 duchas que ellos se anotan y van pasando, que les damos nosotros todo, desde el jabón, todo lo de higiene, vaya. Y luego pasan al ropero si quieren para poder cambiar, se cambian de ropa, entonces cogen en el ropero la ropa que se necesita, ¿no? Esto es lo que hacemos así normalmente para la gente que viene por Cáritas, que necesite estos servicios, y allí están, ¿no? Y después está también, aparte de esto, que gracias a Dios a los voluntarios, que casi todos son mujeres, pero las voluntarias de Cáritas, que les llamamos, que son las que dan cada día distintamente los desayunos y el ropero, esta gente después hay lo de la atención por los técnicos de Cáritas, que atienden tanto, pues yo qué sé, pues gente que quiere saber hacer un currículum. Entonces, como tenemos el programa de empleo, esta gente pasa por el programa de empleo, se toman sus datos, se les enseña, se les atiende, aparte de los cursos de formación, porque con unas cosas llevas lo otro. Luego tenemos también un programa de vivienda, en donde gente, pues a lo mejor que hay un desahucio o lo que sea, te vienen, o gente de integración dentro de la sociedad, que pasan por los pisos de autónomos de Cáritas, en donde tienen que convivir con los vecinos y con todo, para que sepan cómo es un de esto. También se les llaman pisos de vida autónoma. Entonces pasas tú por allí, pasan ellos así, y entonces los vas adaptando. Tienen un tiempo en el que, llegado el día aquel, ya se les dice, bueno, ahora ya toca que vosotros os busquéis, y ya empiezan su vida, ¿no? Después, pues hay el programa de la gente sin techo, que son servicios y esto. Luego tenemos lo de las parroquias, que es mucho, porque son todas las parroquias de la diócesis, claro, en el cual tienes que estar atendiendo, que son los que hacen las acogidas a toda la gente. Y esto, pues claro, es el trabajo, los voluntarios, que son muchos, porque la diócesis es muy larga y extendida, pero esto es lo que hacemos. Una cosa es lo que vosotros podéis ver aquí en Ferrol, sí, y el resto es todo lo que se hace. Que hay mucho que no se ve, quizás. Que no se ve, porque además, por ejemplo, el curso de marinero, que es en la Mariña, en Celeiro, aquí, porque os enteráis por la prensa que existe el curso, pero es vivirlo allí. Es un curso muy interesante, y además yo creo que es muy bonito. La gente que de esto, como además sale, pues casi el 80 o 90% sale con un puesto de trabajo, pues claro, se apunta a mucha gente que nunca hubieras pensado que pudieran enrolarse en el mar, ¿no? Pero se hace.
También lucháis contra esas cifras del desempleo. Claro, también. Y lo que te haría gracia es que ahora cada día hay más mujeres que van a hacer el curso de marinero pescador, que a veces dice, pues a mí me sorprende, en un curso que hayan 5 mujeres, tú dices, pero hay gente porque la familia tiene barcos, entonces es una forma de poder hacerse cargo ellas también el día de mañana o acompañar al marido. Son cursos muy interesantes y cursos tenemos varios, que ya sabéis que cada año publicamos. Bueno, y hablando de crecimientos de entidades, vosotros habéis crecido mucho, Fina. Por ejemplo, hablabas de la formación antes, inaugurando, por ejemplo, un aula nueva no hace mucho en el barrio de Canido, hace ¿no? un año, sí. Claro, porque es que nosotros, tú que conoces el local, sí, y Antonio también, tú no, David, pero bueno, aparte de ser sótanos, no hay sitio, no hay espacio. Nosotros ahora necesitamos o bien hacer una sede para que estemos todos juntos, unidos y esto así, y habíamos pedido unos locales parroquiales de la parroquia de Dolores porque estaban libres, acabamos de arreglarlo, pero tuvimos la mala suerte que el día que íbamos a abrir las puertas por primera vez, que se iba a poner empleo porque tenía un aula grande detrás, se nos inundó por un escape de agua cubo, se inundó, y entonces está parado pendiente de volver a hacer la obra, ¿no? Y entonces, estas cosas, quiero decir, íbamos a tener un aula en la calle Magdalena, aparte de las que ya tenemos, sí, la de Canido, que es sí, Alonso López, sí, y intentamos buscar porque necesitamos, y estamos utilizando cada vez más las de la Asociación de Vecinos de Centro, que están allí en el Ateneo, nos ceden la aula de informática para dar cursos y también damos cursos, es que la verdad a Cáritas le falta espacio, tenemos que buscar a ver cómo solucionarlo. Bueno, dicen que la necesidad agudiza el ingenio, también echáis mano de otras asociaciones, ¿no? En este caso la de vecinos, ¿no? Claro, sí, nosotros... Igual que nosotros ofrecemos, que lo que tenemos nosotros compartimos, como una furgoneta que compartimos con todo el mundo que lo necesite, pues en este caso nosotros vamos pidiendo. Y gracias a Dios hasta el día de hoy hemos tenido mucha suerte. Pues esperemos que siga así. Hablábamos antes de todas las herramientas que ponéis sobre la mesa y hay que hablar ahora de esas personas, ¿no?, que llegan a vuestras asociaciones, de cómo son, de a qué perfil responden. Bueno, Antonio, a ti muchas veces es cierto que te lo preguntamos, ¿no? Bueno, ¿cómo es ese perfil ahora mismo de las personas que acuden a la cocina económica? Pues sí, bueno, si bien cuando hablábamos que antes de la crisis atendíamos a unas 75-80 personas, correspondían en su práctica totalidad a un perfil pues, de exclusión social. No, ahora, además de esas personas que, por cierto, han aumentado, es decir, hay más personas en exclusión social, recibes a aquellas personas empobrecidas, que es lo que se denomina en riesgo de exclusión social, ¿no? Porque llevan mucho tiempo en desempleo, eso empieza a causar problemas, ¿no? Nuestra función, la función, ¿no?, que tiene toda esta red, ¿no?, la red social, ¿no?, que formamos las entidades, es minimizar ese riesgo. Porque luego la exclusión social es un círculo vicioso del que es difícil salir, ¿no? Son situaciones pues, que llevan a adicciones, que llevan a problemas de convivencia, de desarraigo, en menores a problemas en su escolarización, ¿no?, y en su formación, ¿no?, en el desarrollo de enfermedades muchas veces. Entonces, claro, de lo que se trata es de eso, de intentar estabilizar eso, ¿no?, de formar una barrera. Y aquí entraba lo que decíamos antes, ¿no? La cocina económica prácticamente nos dedicamos, ¿no?, aparte de coordinar nuestras actividades con otras asociaciones, a la alimentación, pero no solo de pan vive el hombre. Entonces lo comentaba David, estos usuarios, ¿no?, que venían a la cocina económica, hacía mucho tiempo que necesitaban un espacio, ¿no? Gente que deambulaba por las calles, que incluso a veces se metían en algún problema o no tenían dónde ir, pasaban frío, calamidades. Es necesario, ¿no?, que trabajemos entre todos, que coordinemos esa acción para dar un servicio amplio. Y esto viene al caso sobre esos perfiles, ¿no? Podríamos hablar pues, de eso, fundamentalmente, entre población en exclusión social y en riesgo. Los que vienen al comedor, los que hacen uso del comedor,
hay un mayor porcentaje de exclusión social, y de los que derivan para comida en domicilio son todas familias con menores, y por tanto se encontrarían casi todos en riesgo de exclusión social, con unos ingresos muy bajos, que por cierto controlamos y comprobamos mucho, porque existe todavía, hay una serie, ¿no?, de tópicos en todo esto. Uno es que fíjate tú, la población inmigrante que tiene más ventajas. Falso. Es falso. O sea, como si dicen, yo qué sé, que no sé, que en Ferrol somos más altos que en Sevilla. Bueno, pues es que no sé dónde lo han sacado, pero es falso. Al revés, tienen una situación, como decíamos antes, de una mayor vulnerabilidad. Otro es que va gente a la cocina económica que no lo necesita. No, tampoco. Y además se controla. Sí que ha habido algún... O sea, estamos hablando de casos muy particulares. Sí. Y puedo hablar, se me ocurren 2 casos de personas que por una enfermedad mental, ¿no?, pues acudían a la cocina económica y tenían un recurso, pero no eran capaces de aprovecharlo, porque vivían prácticamente en la indigencia, ¿no?, en el abandono. Y luego te encuentras con algún caso más que puede estar en el límite, pues porque a lo mejor es una persona que tiene unos ingresos que rayan el límite, pero no tiene vivienda. Bueno, también hay que valorar individualmente cada caso, ¿no?, pero se controla mucho todo eso. Bueno, hablando de perfiles, me hablabas antes de la edad, hay un número importante de menores, me decías, ¿no?, en situación, digamos, complicada, ¿no? Sí, es decir, uno de los requisitos, el básico, ¿no?, que se tiene para que se deriven, ¿no?, que los concellos nos deriven esas familias para entrega a domicilio, es que tengan menores a su cargo, porque el principal objetivo es que puedan beneficiarse, ¿no?, de una alimentación completa, pero sin hacer uso del comedor, que los menores no estén en contacto con el comedor social, ¿no? Lo único a veces cuando los ves en vacaciones, porque acompañan a sus padres, ¿no?, en la recogida, pero es en un horario también diferente. No podemos, o sea, te mentiría si dijera que convertimos algo tan trágico, ¿no?, en una maravilla, porque es imposible. De lo que se trata es de hacerlo lo más llevadero posible, ¿no? Y no hay soluciones perfectas para esto, pero bueno, intentamos que sean lo más eficaces y lo más humanas, ¿no? Y en ese sentido sí tenemos, por lo tanto, de los 110 que ahora aumentaremos a 125, ya que, bueno, decimos estos días que habían bajado los usuarios de comedor en un 7%, un 7 y algo por ciento, ¿no? Ahora vamos a compensar autorizando más, con ese margen, más comidas a domicilio. Bueno, pues la mitad prácticamente, o un poquito más, son menores. Y sí, es muy importante, ¿no?, para esos menores que tengan una dieta adecuada. Además, la mayoría, o sea, son usuarios de la cocina durante meses. No hay apenas casos, ¿no?, de gente que venga a lo mejor 2 semanas o así, ¿no? Se trata de eso. Sin embargo, el perfil medio, ¿no?, del usuario en comedor vendría siendo un varón en torno a los 50, 50 y pico años, ¿no?, y que está solo. Hablábamos antes de que quizás, bueno, Ferrol no sea un pueblo de atracción para población extranjera, pero sí conocéis casos y sí tenéis, digamos, un cierto número de usuarios de fuera de España, ¿no? También hay que... El 15% de los usuarios, según la estadística que tenemos, son de fuera. No hay un buen... Pero bueno, es una ciudad muy maja, que caray, ¿no? Seremos pobres, pero González, ¿no? Y claro que hay población, y es que hay países que están mucho peor que nosotros. Hay situaciones mucho más críticas que la nuestra. A veces nos decían, ¿no?, muy amablemente, que mucha gente que prefiere volcarse con nosotros y no con otras que a veces daban para ONGs del tercer mundo, ¿no? Se puede compaginar, se puede repartir, no hay que dejar nada. Vivimos, desgraciadamente, los que hemos estado en zonas en conflicto, en países de fuera, vivimos en un mundo muy inhóspito y muy difícil. Y hay que acordarse de todo el mundo también. Bueno, y los perfiles de las personas, David, que acuden a Arraigo, ¿son parecidos a los que se conoce desde la cocina económica? Sí, en muchas ocasiones compartimos
usuarios. Claro, Los que vienen a desayunar a Cáritas pasan la mañana en Arraigo y luego comen en la cocina. Yo en el caso de Arraigo lo diferenciaría casi como en dos vías. Por un lado, lo que decía Antonio, el perfil de varón de 50 años, solo, puede ser un perfil. Y luego, por otro lado, pues gente quizá un poquito más mayor, en los 65 años, 60 años, con unas pensiones o con un tipo de prestación muy pequeña, que aunque no están en la exclusión social de la que decía él antes, que no son pues lo que conocemos como sin techo habitualmente, pero que realmente tienen unas condiciones económicas muy precarias. Cualquier persona que piense en vivir con 300 euros al mes, pues te puedes hacer a la idea de que no es algo sencillo. Entonces, pues, vamos más o menos en esas dos vías. Y Fina, desde Cáritas, me imagino que también perfiles variadísimos, ¿no? Habéis Sí. conocido. Sí, bueno, claro, ya te digo, una cosa es lo que tenemos nosotros en Cáritas, que son transeúntes, lo que decía David, de los sin techo que se conocen, o por ejemplo, gente pues que por la situación familiar que viven o lo que sea, vienen a desayunar. Hay mucha gente, por ejemplo, que tienen los primeros días de mes no los ves. Y es porque han cobrado su pensión, a lo mejor de 300 o 400 euros, pagan el alquiler, los gastos de suministro, y entonces lo que quedan les sirven para 2 o 3 días poder desayunar en su casa lo que ellos quieren. Y entonces vienen y dicen, no, es que ya acabé. Y ya sabes que estos ya han acabado lo que tenía y se vienen a desayunar a Cáritas. Y tú ves la diferencia. Desde los que vienen desde su casa, normalmente te vienen todos arregladitos y aseados, Sí. a cada persona que ya pasa por los otros lados. Después también es claro, nosotros decimos, son gente que pueden ser alcohólicos, que pueden ser gente de droga y todo esto. Entonces, tú tienes que atenderlos y hacer como todos. Ahora intentas hablar con ellos para que no produzca, porque si no muchas veces hay follones, que alguna vez ha tenido que llamar a la policía y todo. Entonces tú intentas hacer la labor con ellos. Tenemos una trabajadora social que su labor es estar pendiente, el que les llama la atención a veces y todo esto. No, así no puedes venir, no sé qué. Y nosotros vigilamos que la gente, porque claro, siempre está la picardía. Hay gente que intenta entrar o con un cartón de alcohol, de vino, otros con cerveza. No, nosotros cogemos a alguien, los quitamos, y decimos, bueno, ahora durante 3 o 4 días no vienes porque es un poco intentar educarlos, pero... Y hablaba Antonio antes de tópicos, no sé si en la cocina, perdón, en Cáritas también os molesta algún tópico que se utilice, antes Antonio daba alguno. Sí, claro, nosotros igual, porque según nosotros ayudamos desde las parroquias, os ayuda gente que no lo necesita, que a lo mejor te dicen tienen 3 pisos o tienen no sé qué, entonces digo, pues ustedes aporten datos, nosotros queremos trabajar con la realidad. Entonces si yo sé que me viene él y tiene su propio piso o lo que sea y no lo necesita, ya cortaremos, pero si no te avisen, yo no soy un policía para ir detrás a ver lo que hay, ¿no? Entonces, después esto es otra de las cosas, que no ayudamos a quien deberíamos, esto a veces también te lo dicen, otras veces que si la gente quiere nosotros nos queremos aprovechar, no. Esto no es cierto. Nosotros lo que entra para dar, se da. Lo que tú no puedes llegar y decir que necesitas, hombre, si nos pides una bombona de butano, que son 17 euros, pues a lo mejor puede ser que sin conocerte y vengas diciendo que tienes 2 hijos o no sé qué, y que no han comido y no se han podido duchar, pues se duchan en agua fría, nosotros le daremos las 17 euros o le diremos, no, mire, usted compre la bombona y que nos la cobren aquí, ya para que no se pueda... la picardía de llevarse los 17 euros, sino el decir, no, nos lo manda, nosotros lo pagamos. Nosotros procuramos nunca dar dinero en mano, sino que pagar directamente las deudas o lo que sea a través de transferencia, para que las cosas queden claras, de que el dinero no lo perdemos, ¿no? Y de que las cosas se hacen bien y se hacen con un objetivo claro. Y con claridad, que puedas enseñar, demostrar siempre todo lo que hay. Es igual que si tú pagas alimentos, que hay familias que usan cheques de alimentos, tú le das por un valor y te llega a la factura del supermercado, porque quede todo muy claro y lo mejor, claro, yo digo muy claro,
dentro de todas las posibilidades, claro. Pero sí que se hace todo el esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo Sí. que acabamos de repasar y antes lo decíamos, ¿no? Esa complementación de las asociaciones o entidades sociales es importantísima, hablaremos de ella dentro de unos segundos, también del papel que tienen que jugar las administraciones a todos los niveles, ¿no? A nivel local y a nivel, digamos, más lejano, ¿no? Como son pues la Xunta de Galicia, el gobierno estatal o incluso ayudas europeas. Temas que abordaremos en unos segundos. Tomamos un respiro y volvemos con el protagonismo que también será de ustedes. Hasta ahora.